Era de madrugada, las estrellas decían que podían ser las 5. Estaba sentada en una gran piedra y el agua tibia del cocimiento de hojas y bruscos del monte apaciguaba el frío que le penetraba hasta los huesos. Su madre la bañaba de la cabeza a los pies, le restregaba con hojas y le sacaba los residuos que le quedaban después del frote con el agua verde del cocimiento. Ella no dejaba de echarle agua con la totuma hasta no acabar la última gota. Miré a Mozart y sin hablarnos entendimos. Corrimos al río y nos bañamos hasta que los ojos enrojecieron por el agua. Mozart llevaba guayuco y unas guairriñas raídas por el uso. Su piel curtida brillaba entre las tunas. Le confesé que dormía en una cama de la cual me caía sin faltar cada noche. Los lectores, sobre todo en Colombia, estamos acostumbrados a una lectura capitalina, centralista, sobre estos personajes de la tragedia burguesa. ¿Para dónde cree que va la literatura guayú y la literatura que están haciendo estas mujeres en La Guajira? Bueno, yo pienso que la literatura guayú ya abrió las puertas. ¿Cómo ha impactado la obra de Vicenta Ciosi Pino en su cultura? Yo creo que ella es una abanderada, alguien que fue la pionera, no solamente en su cultura como mujer, en publicar sus libros, sino también en toda Colombia y en Latinoamérica. En su cultura es la voz que habla, reclamando para su tierra,
Por ejemplo, es muy famosa la carta al presidente Santos donde reclama que no desvíen la única fuente de agua que tienen los guajiros, el río Calancala, nosotros lo conocemos como Ranchería. También otra parte de su cultura, como es el matrimonio, ella en un cortometraje le explica a los alijunas, a nosotros y a su pueblo, el valor de esa ceremonia, de esa tradición, muy desdibujada por muchos y por la comunidad que no es indígena guajira y en Colombia. Y Simancas Puchayna descentraliza un poco esa idea de la literatura centralista y habla de preocupaciones oficiales de su pueblo sin que su escritura pierda dinamismo, pierda posibilidades, pierda poesía. Entonces siento que es importante en el sentido que descentraliza la literatura, pero también la abarca con una preocupación estética que le da a la manera en cómo escribe una voz personal. Bueno, yo creo que esto va hacia una mezcla y es necesario para que la memoria cultural de estos pueblos se mantenga, que se dé de manera escrita. La literatura indígena en el formato escrito es súper importante porque ellas provienen de una tradición oral muy fuerte. Ya está, decía Quechón al terminar de bañar a su hija. Igua era conducida por su madre al interior del rancho, envuelta en una sábana. Sentada en una butaca, ella misma se secaba. Pasaba sus manos sobre su cabeza para sentir esa sensación de estar tocando un retoño de tuna con espinas tiernas. Parezco un erizo, pensaba. Antes de mi encierro tenía mis cabellos por la cintura. Siempre deseé cortarlo como las profesoras alijunas que llegaban a Uribia a dar clases en el internado donde yo estudiaba, con sus caritas rosaditas y sus cintas de colores en la cabeza, pero nunca dejármelo tan corto como me lo dejó mamá. La culpa de todo la tuvo la vieja Yochón, quien decía que me lo cortaran hasta el pegue del cuero. Mocholocalú equi, bien cortico, decía cada vez que mamá cortaba un mechón de mis cabellos. Yo sentía el sonido de la tijera haciendo desastres en mi cabeza y hasta tuve miedo de que mamá me volara una oreja. Era como si estuviera cortándole la lana a un ovejo para que mamá Victoria, mi abuela, hiciera con ella una mochila. Luego era un frío en mi cuello y mi cabeza la sentía liviana. Solo hasta ese día pude ver, o más bien recordar, lo grande que tengo las orejas. En el internado nunca me quise recoger el cabello porque no me gustaba que me las vieran, y por mucho que me gustaran las cinticas de colores que usaban las profesoras, nunca las usé porque así también se notarían mis grandes orejas. Ahora están a la vista de mamá y de las viejas Yochón y Hierrantá. Es por eso que uso este pañolón, no tanto para ocultar lo que le han hecho a mis cabellos, sino para ocultar mis enormes orejas. Para los otros escritores guayú, ella misma dice que ella es la que está abriendo caminos para que otros sigan sus huellas, parafraseando sus palabras. En cuanto a su trascendencia en el campo académico,
es una tallerista, ha trabajado en la Universidad de La Guajira, ha trabajado como tallerista en varios países, ha llevado su cultura a otros países como Dinamarca, en España, invitada en el 2021 en la feria, y también en Dinamarca en el 2021, en Guadalajara, en el Perú. Bueno, entonces cuando ella hace ese itinerario también está poniendo en alto su cultura y llevando en alto no solamente la cultura de ella, sino en nuestro departamento de La Guajira. Bueno, personalmente creo que no es positivo darle como funciones a la literatura. ¿Cuáles serían las funciones de la literatura indígena, específicamente la de Simancas Pushayna? Creo que la literatura en realidad no tiene una función específica, es necesaria que se cuente y es necesaria que se lea, pero no tiene una función, ¿no? En la obra de Simancas Pushayna podríamos hablar de una etnoliteratura, pero creo que tiene un sentido más universal, ¿no? Todas las literaturas en un principio son etnoliteraturas porque cada una habla de un grupo específico de personas que viven en un grupo específico geográfico con unas culturas específicas. Entonces, a veces la etiqueta de etnoliteratura hace que los lectores se aparten incluso o que la nombren como literatura menor, cuando cada una de las literaturas tiene una cosmogonía, unas preocupaciones que están relacionadas íntimamente con la cultura donde surgen esas escrituras y esas lecturas. Entonces no creo que tenga un fin. ¿Que merece ser escrita y leída? Sí. Yo sé que debe haber un hervidero de poetas y de escritores entre este pueblo y entre las personas entre las mujeres que están escribiendo. No solamente ha sido ejemplo para ellos, sino también para las comunidades que comparten la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá, en Valledupar, también hay una escritora que escribe haiku. Yo creo que también de pronto, nunca he hablado con Rosalba Izquierdo, pero no sé si me atrevo a pensar que de pronto se atrevió a escribir y a publicar sus haiku bajo la sombra de otros escritores, de otras escritoras indígenas, y yo creo que bajo la sombra de ella, de Vicenta Ciosi Pino. Es necesario descolonizar y descentralizar las preocupaciones estéticas, pero también las preocupaciones culturales. Porque si bien la literatura tiene una preocupación de forma, de arte, de artesanía, es decir, tiene un fin estético, pues ese fin estético mayormente está amarrado a preocupaciones culturales, sociales, políticas, y la lectura de estas nuevas historias es un acto de descolonización, pero también es un acto de descentralización, y es necesario que haya una promoción de esta literatura y de estas autoras para poder conocer a profundidad las preocupaciones sociales y culturales, pero también las preocupaciones estéticas. Cómo un sujeto que pertenece a una etnia indígena cuenta, cómo lo cuenta, cuáles son sus preocupaciones a la hora de narrar, a la hora de usar los términos o de usar el tiempo, cómo es esa preocupación o cómo opera el tiempo estético dentro de la narrativa. Esos también son valores muy importantes, más allá que los problemas sociales que cada una de las etnias posea.